Vamos a dar la bienvenida. Muy buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, te saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde Yayo Alas. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día a vos, Daniel, y a toda la audiencia de Yayo Alas. Bueno, Marcelo, a ver. Cayó el emperador. No, la gente se cansó yo creo que se cansó de... A ver, gobernar no es andar a los gritos, a los insultos, a los agravios, mofarse de la gente con capacidades especiales. Gobernar no es andar 7 a 10 o 12 horas de streaming en los periodistas ensobrados por el propio gobierno. Gobernar es otra cosa, ¿no, Marcelo? Sí, pero también hay que agregar que me parece que es un voto donde hay una fuerte crítica a la política económica del gobierno. También. Porque lamentablemente estamos acostumbrados en la sociedad argentina, esperemos que este caso sea la excepción, habrá que ver los análisis que se hacen después de estas elecciones, de que la gente vota fundamentalmente pensando en su bolsillo, y eso está muy bien, porque es la manera de primero castigar a los gobiernos cuando hacen las cosas correctamente y cuando no lo hacen. La derrota de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires creo que no sorprende a nadie. Ya se venía a venir, se hablaba de esta derrota, lo que sí creo que la magnitud ha sorprendido. Sí. Y hasta el propio gobierno creo que lo ha dejado en offside, tamaña derrota en la principal provincia de la República Argentina, como es la provincia de Buenos Aires, que seguramente va a generar consecuencias políticas y económicas en la nación y en todo el país. Marcelo, empezando para ver cómo se accionan los mercados hoy día, que ya hace tiempo vienen, digamos, votando cada apertura. Te digo cómo reaccionan, Marcelo. Te digo cómo reaccionaron. Ya abrió el Banco Nación. Banco Nación abrió con un dólar a 1.460 pesos. Mientras tanto, las acciones... En el fleje de la banda... Sí, superó 60 pesos la banda. Mientras tanto, bueno, las acciones en Wall Street caen, pero estrepitosamente, hasta un 15%, 14 puntos estoy viendo ahora en un monitor. Mientras tanto, los bonos argentinos dolarizados caen un 8%, como que de alguna forma, Riego País arriba de 1.000 puntos, lo cual era de esperarse que esto pasara si la derrota era contundente tal cual sucedió en el día de ayer, ¿no? Marcelo, pero a ver, el mismo gobierno se metió en esta estupidez porque, a ver, lo de ayer ha sido una elección provincial, Marcelo. Se ha elegido diputados provinciales, senadores provinciales, concejales. Ellos plantean nacionalizar la elección y plantear de que era el todo o nada, la madre de todas las batallas, fue una que nos está manejando, es decir, unos delirantes totalmente que sabiendo de que si no les iba muy bien, podía tener estas consecuencias, ¿no, Marcelo? Sí, a ver, esperemos que los mercados sepan comprender lo que ha pasado ayer en la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque se han visto tweets o se han escuchado expresiones de funcionarios nacionales o adictos al gobierno nacional, como esta gente, por ejemplo, un tal Tronco que está en Neura. No, una máquina de insultar, una máquina de insultar. Claro, y en el acto de cierre... Bien mileísta, Claro, y es más, está en la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Número 15 va, ¿podés creer? Claro, es probable que entre y termine siendo, bueno, lo que hemos visto lamentablemente en el Congreso de la Nación, con diputados como Lemoyne u otros más, Ascieta, que han dado, o el que pierde en la provincia de Corrientes, han dado espectáculos que bajan el nivel y degradan al Congreso de la Nación. Pero este hombre había escrito un tuit diciendo que en el acto de Moreno había visto a 20 negros sin dientes tirando botellas. Exactamente. Y Sturzenegger mandaba pedía que fuera la gente a votar para evitar que los mismos ciudadanos de la provincia de Buenos Aires hundieran el plan económico. Es decir, hay una actitud de desprecio, hasta yo te diría racista, de esta gente que no entienden lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, lo que pasa en el país, porque no la conocen, no la recorren. Entonces sería bueno que los mercados sepan entender lo que ha pasado ayer. No es ¿Qué deben entender los mercados? ¿Que se está en manos de delirantes, Marcelo?
Bueno, a ver, no es que la Argentina tenga un problema en su población, que seguramente, como todos los países, tiene, ¿no?, sus contradicciones y sus problemas, pero acá el gobierno ha perdido estas elecciones no por mérito del justicialismo, sino fundamentalmente por los errores y los desatinos de un gobierno que, bien vos lo has expresado, está totalmente desbocado, que se ha convertido ha convertido su interna en un problema, y que, bueno, que tiene un modelo económico basado en lo financiero, donde muy poca gente la está levantando en pala, pero que ha descuidado, en nombre de bajar la inflación, ha descuidado la producción y, bueno, ha generado un agravamiento ya de un tejido social que está sumamente mal de hace mucho tiempo y que se refleja en los grandes conurbanos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Vea, hay un economista, Oliveto, que dice que para el 70% de la población argentina el fin de mes llega al día 20. Efectivamente. O sea, y la otra palabra de la clase media baja, muy golpeada, o clase media, es la palabra que hace mucho tiempo se viene repitiendo: no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, siguen renunciando derechos, siguen renunciando bienestar. Ahora, ese 70% de la sociedad argentina que no viaja al extranjero por lo barato que está el dólar, no puede cambiar el auto, no puede comprar casa, bueno, esa gente es la que seguramente en los últimos 10, 15 días del mes se tiene que tarjetear, no encuentran changa, están perdiendo el trabajo, no disfrutan ver cómo la economía se abre sin restricciones al comercio internacional, bajo el argumento de que la UIA o estas organizaciones son lobbies que tratan de proteger sus intereses al tener una economía cerrada, y que seguramente debe ser así. Ahora, vos en San Juan va a una casa de comercio, ya sea de ropa de marcas globalizadas, premium, o vas a tiendas tipo La Salada y hablas con los trabajadores o los dueños y te dicen que las ventas han caído, y que hay competencias con las cuales ya no se puede sobrevivir. Los de la ropa premium te dicen por la importación, por la gente que viaja a Chile o a Brasil o a Miami, y los que venden ropa tipo La Salada porque, bueno, ahora empiezan a competir estas aplicaciones chinas que te permiten traer ropa de afuera. O bien lo que está pasando en San Juan, y esto se puede ver y seguramente ocurre en todo el país, las ferias americanas o las ferias persas que se abren en todas las plazas o en lugares públicos donde la gente vende ropa usada. Entonces está cayendo la producción por esta política insensata de querer parar un tren que va a 500 kilómetros por hora en 100 metros, cuando debiera haber una política de mediano y largo plazo para irse convirtiendo la inserción de la Argentina en el mundo. Pero si lo hace de esta manera, las consecuencias es esto. Lo que se está viendo, la caída en la recaudación, si bien en materia de obra pública el kirchnerismo hizo de eso todo un mecanismo de corrupción, de saqueo, de robo, tampoco puede pasar el otro extremo y decir no voy a hacer más obras públicas. Entonces ya tenés un problema de seguridad porque las rutas están destrozadas, no se mantienen, y porque también afectando a la producción. San Juan, ya en los 90 perdimos los trenes, ahora estamos perdiendo las rutas, así, bueno, por más que tengamos todo el cobre, el oro del mundo, nadie va a venir a invertir si desde el punto de vista de la infraestructura, que el único que lo puede llevar a cabo es la nación, en colaboración con las provincias, no hay plata. Entonces estamos en una situación complicada porque estas elecciones, este resultado de la provincia de Buenos Aires, que impacta en la economía nacional, en la política nacional, bueno, pone a un gobierno que se ha peleado con todo el mundo, que está aislado, que ha perdido el control del Congreso, ha espantado, cosido de una mala manera a los que pueden haber sido sus aliados y socios. Entonces ahora sí se va a sentir esa minoría extrema en el Congreso de la Nación. Tiene hábitos muy parecidos al kirchnerismo, por ejemplo, esto de pedir coimas, y bueno, la economía hace mucho tiempo que está atado con alambre, se vienen cometiendo errores muy groseros, muy grandes, el tema de haber bajado el nivel de devaluación del 2 al 1%, no haber logrado reservas cuando era la época de exportación de la soja, el haber lanzado al mercado miles de millones de pesos en una jugada de cambiar esas letras del Banco Central por la del Tesoro, que ha inundado la plaza de billetes y que
que se van al dólar. Efectivamente, la intervención del dólar, la elevación de las tasas de interés, los encajes. Bueno, hoy el gobierno se encuentra, y ahí termino, con estas sombras tenebrosas de una devaluación, de volver al cepo y del default, porque cuando se tenga que renovar la deuda, y seguramente se va a tener que, los bancos van a pedir, el mercado va a pedir una tasa de interés tan elevada que probablemente no se pueda cumplir. De hecho, el que los quemó fue Miguel Broda. No pueden decir que Miguel Broda es heterodoxo, es lo más ortodoxo. Broda, Cavallo, exactamente, les dijo, muchachos, están emitiendo, le están dando la maquinita que sale humo. En vez de ir el plan platita, es el plan a tasas a 75-80%, ¿no, Marcelo? Claro, bueno, pero esto que está ocurriendo es producto de que el gobierno, con su dogmatismo económico se está dando cuenta a duros golpes que no es aplicable a una nación tan compleja como es la Argentina. Entonces termina con un ajuste ortodoxo y tomando medidas que están provocando una recesión y un enfriamiento de la economía que se va a ver en las elecciones. Claro. Ya se está viendo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ahí hablando de elecciones, Marcelo, bueno, quedan 50 días para las elecciones nacionales de medio término y sin ninguna duda esta cachetada que recibió Milei y su hermana y su equipo, los oscuros como Lule Menem, los oscuros como Santiago Caputo, en fin, la verdad que abre otro espectro. ¿Qué puede pasar justamente, no, con las elecciones de medio término en la República Argentina? Del triunfalismo a esta cachetada, la verdad que se abre otra nueva incógnita, que es lo que va a pasar el día 26 del próximo mes de octubre, ¿no? Bueno, esto es el tema que ha provocado esta elección con una derrota tan categórica. Se le va a hacer muy pesado el camino al 26 de octubre del gobierno nacional. Vos fijate, en la provincia de San Juan han cometido también errores de soberbia que se van a poner a prueba el 26 de octubre, pero por ejemplo, en La Matanza pusieron un candidato ignoto, pensando que el debate iba a pasar por el lado de la seguridad, y La Matanza el peronismo arrolló. Claro. Bueno, acá en San Juan se ponen candidatos ignotos, que tienen que defender lo que la sociedad ya empieza a expresar como bronca, calentura, que va desde el carácter del presidente hasta las malas políticas económicas. Claro. Entonces, claro, por supuesto, ahora, de acá al 26 de octubre, el gobierno tiene este problema madre, que es el problema económico. El golpe que va a recibir la economía por la derrota de ayer por parte de estos mercados, que tampoco hay que generar una conspiración. Los mercados son todo. Yo te puedo asegurar que en este momento debe haber mucha gente en su home banking comprando dólares y abandonando, no sé, los fondos comunes de inversión. La famosa bicicleta. La famosa bicicleta. No, la gente se va a proteger. El que tiene algo de ahorro se va a ir al dólar. Claro, se va a salir y se va a escapar de los fondos comunes, donde la diferencia se hace por la mejora de las cotizaciones de los bonos del Estado Nacional o de las acciones de las empresas privadas, y vos lo has dicho muy bien, están cayendo estrepitosamente en Wall Street y seguramente van a caer en el Merval. Entonces la gente se va a ir a proteger en los activos que históricamente han salvado al patrimonio en lo que se ha podido en un país desquiciado económicamente como es la Argentina hace muchas décadas. Entonces, bueno, se le va a hacer muy complicado porque para tratar de mantener el dólar quieto y evitar que se despierte fuerte la inflación, y el gobierno va a tomar medidas ortodoxas, como le pasó a Macri después del 2017, y que llevaron al país a un estancamiento económico con pérdida de poder adquisitivo, esto que a la gente no llega al 20%, pérdida de trabajo, cierre de empresas, de cientos de miles de pequeños comercios, la gente no le alcanza la plata, y bueno, todo esto porque el gobierno ha tenido una muy mala praxis económica y política, y estas son las consecuencias. Ellos están cosechando todas las tempestades que han plantado y sembrado durante este año y medio, casi 2 años. En términos políticos, bueno, volvamos otra vez a San Juan.
pudo haber hecho un acuerdo con el oficialismo sanjuanino, estuvieron a punto. Pero bueno, la soberbia de Karina Milei, vamos a ver si ella va a dar un paso al costado para no afectar más al gobierno del hermano. Karina Milei ya es un activo tóxico para el gobierno nacional, sí, no solamente porque está involucrada o sospechada de corrupción, sino que ha demostrado una mala praxis política que ha puesto a un gobierno de origen muy débil en una situación desesperante. También el presidente tiene que reflexionar, porque él no entendió nunca lo que pasó en el 2023, ni siquiera entendió que él llegó al poder con un 30% de voto duro, que era un voto que repudiaba el sistema político con razones más que entendibles, y después tuvo un voto prestado de Juntos por el Cambio, y no ha hecho otra cosa más que maltratar y calumniar a la gente de Juntos por el Cambio. Seguramente el que debe estar disfrutando la derrota de ayer es Mauricio Macri. Sí, claro. Sí, pero a ver, la gente tiene... lo que se ha visto ayer, desde mi punto de vista, analizándolo, es que no se banca a los traidores. De hecho, al señor Valenzuela le fue muy mal, Diego, Marcelo, muy mal. Sí, la primera muy mal que debió haber ganado la Libertad Avanza. Exactamente. Pero ha perdido en otras secciones, en la provincia de Buenos Aires, muy vinculado al campo, producto del maltrato que Milei y la hermana han tenido con intendentes de origen radical o del PRO, donde ahí el voto se ha dividido y le ha permitido al peronismo ganar en lugares insólitos. Por ejemplo, Citibel, que es un lugar recoleto de La Plata, el peronismo ha ganado por primera vez desde el año 1946. O sea, es un maestro, Milei, Claro, hay lugares donde se han roto récords. Sí. A ver si coincidís conmigo, ¿no? Porque bueno, antes de empezar a conversar con vos, con tu llamado telefónico... Pero te tengo un dato más sobre La Plata. Sí. Ahí el Milei, cuando Argentina ganó el segundo título consecutivo de la Copa América, ¿te acordás que hubo un problema con un video de Enzo Fernández sobre los franceses? Sí. El secretario de Deporte, que era el ex intendente de Cambiemos de La Plata, salió a bancar a los jugadores argentinos y le costó la expulsión del gobierno. Bueno, Gallo, hoy deben estar extrañándolo a Gallo en La Plata. Exacto. Coincidís conmigo, ¿no? Que todo esto, lo que ha sucedido en el día de ayer, que era esperable, lo que no se esperaba que fuera tan contundente, ¿no? Casi 14 puntos de diferencia, más de 1 millón de votos de diferencia entre el peronismo y la Libertad Avanza. Yo decía esta mañana que este señor que llegó en el 2023 a ser presidente de la Nación, con la ayuda, como hemos estado comentando, ¿no? Fundamentalmente de Mauricio Macri, del PRO, un PRO que está en vía de extinción prácticamente, y bueno, se creyó que en vez de gobernar un país estaba en Roma y que él era el emperador, y que esta derrota del día de ayer tiene un solo nombre y apellido y se llama Javier Milei. Sí, por supuesto. Marcelo, por supuesto. Yendo al ámbito de lo que se puede esperar para octubre, seguramente el gobierno vuelva a tener un traspié, tal vez no tan estrepitoso, no sabemos, o tal vez peor. Pero a ver, estamos en una situación muy complicada en donde se va a tener que replantear fuertemente, cómo va a seguir esto después del 26 de octubre, la gobernabilidad sobre todo. Ojo, el kirchnerismo no ha hecho nada, digamos las cosas como son, también Marcelo, el peronismo, filokirchnerismo, le pusieron la pelota ahí, lo único que tuvo que hacerla es empujarla, con toda la locura que se vio por lo menos en el último mes en el oficialismo. Encima, las últimas 48 horas antes de estas elecciones del día de ayer, tuvimos un señor Parisi, en donde no se le ocurrió mejor idea de hacer un tuit desnable a Luis Juez. En Córdoba también les va a ir mal. Están complicados, ¿no, Marcelo? Bueno, Parisini es el Gordo Dan y el Gordo Dan es el Santiago Caputo. Efectivamente. Y claramente ayer los pies de Caputo a través de Dan tenían por destinatario a Karina Milei y a los hermanos y a los primos Menem. Sí. Bueno, esa interna el gobierno la tiene que resolver rápido porque ya se salió de control. Si ayer hubiese ganado la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Santiago Caputo tenía el boleto picado para el 26 de octubre a la noche. Hoy eso se ha revertido, me parece que Milei se va a apoyar
Santiago Caputo, que es un personaje bastante oscuro de la política argentina, Marcelo, no solamente por sus trolls en las redes sociales. Está bien, vos me vas a decir es la vieja política, pero antes la política por lo menos tenía profesionales, es decir, ministros, había que, bueno, si llegabas a ministro era por algo, experiencia, etcétera, cintura política, como le quieras llamar. Pero si Milei se recuesta, si el presidente, alguien que está jugando a ser presidente, digamos las cosas como son también, Marcelo, en un simple monotributista, este país en diciembre te vuela. Bueno, a ver, el Caputo, que es un personaje para mí bastante siniestro, el hecho de ser monotributista es un detalle para demostrar que con una vinculación mínima, tenue con el Estado, se puede tener una enorme cuota de poder. Él podría ser, no sé, jefe de gabinete o secretario general de la presidencia, pero creo que él lo hace por una cuestión de estilo. Ahora, el problema es que Milei delegó cuestiones muy sensibles de alta política a una persona que no tenía experiencia, que es la hermana. Sí, claro. Y acá tenemos un problema, porque la hermana ya es un lastre político que debiera sacárselo como un fusible, pero hay una dependencia emocional y afectiva del presidente con su hermana que me parece que esto va a ser muy complicado que eso ocurra, porque Milei creo que sin su hermana al lado se va a deprimir. Y un presidente con depresión no creo que tome buenas medidas. Entonces creo que el gobierno tiene que tomar decisiones para encauzar el proceso electoral 26 de octubre, entendiendo tal vez que es un gobierno de transición, que ellos llegaron al poder por una foto del momento de una Argentina devastada, que no quería más el peronismo, que no lo quería a Massa, a Alberto Fernández, a Cristina, y bueno, entender que la forma de poder llegar a puerto, que sería el 10 de diciembre del 2027, es reviendo cuestiones que hacen no solamente de carácter presidente, sino también a su ideología de ultraderecha. Esto de tener enemigos por todos lados y ganar la discusión de la batalla cultural. Entonces yo creo que hoy, si es Santiago Caputo o es Francos, o son el dúo dinámico de Santilli y Citondo, quienes asuman posiciones de poder a partir del 10 de diciembre o a partir de hoy, bueno, tendrían que empezar a hablar y reconstruir relaciones con gobernadores, con intendentes, con el Congreso de la Nación. Anoche Kicillof planteó un desafío que nos sorprendió a todos, y era la necesidad de que el presidente de la Nación y el gobernador de la principal provincia de la Argentina se sienten a charlar lo que necesita la provincia de Buenos Aires. Bueno, Milei lo que tendría que hacer es viajar menos al extranjero, dejar de gastar plata, dólares que no tenemos, en viajes absurdos. Casi se va a Las Vegas a ver a esta persona que simula que es por eso te digo, alguien que cree que la presidencia es un juego, Marcelo. Ese es mi punto de vista. Y va a tener que empezar a recorrer el país, sentarse a hablar con los gobernadores, con los intendentes, empezar a escuchar a esta representación institucional que tiene la Argentina, cambiar el trato y la vinculación con el Congreso de la Nación antes que esto sea tarde, porque va a salir una ley que no la va a poder vetar y que el país necesita, no solamente para ahora, sino para los tiempos, que es una ley que reglamente constitucionalmente los DNU, para terminar con esta historia que nos metió Cristina Fernández de Kirchner, que es más fácil gobernar por DNU que por el Congreso, salvo que tenga la mayoría absoluta en ambas cámaras, como ha ocurrido durante mucho tiempo durante los gobiernos justicialistas. Claro. Pero bueno, la cuestión es si estamos pidiendo peras al horno o es difícil que el chancho chifle. Claro. Si Milei va a tener ese cambio de actitud, si Santiago Caputo, que era el que tenía como plan de gobierno, de consolidar el gobierno, esto de no meterse en las provincias con gobernadores que pueden ser aliados, como hicieron por ejemplo en Corrientes o quisieron hacer en San Juan, y reconstruir esas relaciones para poder terminar el mandato mejor, entregando un país mejor del que lo recibieron, es decir, con baja inflación, con más o menos ordenada la macroeconomía, porque el ajuste es tremendo, es brutal, y no creo que ningún gobierno pueda salir bien parado después de semejante medidas que se tienen que tomar. Ahora, la única manera de tomar esas medidas duras es con consenso político, y este hombre ha destruido todos los puentes
se ha peleado con todo el mundo, maltrata a todo el que no piensa como él, y así es muy difícil. Y acá uno termina con la frase de Francella en la película El secreto de tus ojos: si se puede cambiar, no se puede cambiar de pasión, sí. Si él puede cambiar de carácter, capaz que pueda cambiar de ideología y de anarcocapitalista se convierta en un socialista colectivista, pero yo no sé si puede cambiar de carácter. Claro. Marcelo, te hago dos muy cortitas, porque sabemos que tenés que seguir con tu actividad laboral. Escuchaste al doctor Nelson Castro, que se viralizó el diagnóstico que hizo alguien al cual yo respeto mucho y creo que vos también. Bueno, acá el pueblo argentino sabe que ha votado una persona que no está bien de la cabeza. Patológico, una persona que tiene graves problemas psiquiátricos. Esto lo sabemos todo el mundo, no nos podemos engañar. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Ahora, la gente fue a este escenario a votar a este personaje porque lo que había antes era peor. Corruptos, mentirosos. Bueno, entonces esto es lo que hay. Para no agrandar y profundizar la crisis, que ya demasiado lo que tiene este país, producto de sus malos gobiernos, el primero que se tiene que dejar ayudar es el presidente de la Nación. Si no, lo que va a suceder es lo siguiente, me parece. Y bueno, así como Alberto Fernández al poco tiempo su presidencia se pinchó porque terminó siendo un chanta, y Cristina y Massa le tuvieron que intervenir el gobierno, bueno, esto es lo que puede llegar a pasar con Milei, y que también le pasó a De la Rúa cuando salió a la búsqueda desesperada de Caballo. Efectivamente. Entonces, bueno, espero que entienda la dimensión del problema en que se ha metido y sepa salir del mismo, sin dañar la institucionalidad y sin agravar la situación económica y social de los argentinos. La última. Javier Milei parece el kirchnerista más kirchnerista de lo kirchnerista. Le regaló una noche hermosa a Cristina Fernández de Kirchner, con baile en el balcón y todo, ¿no? Sí, pero yo creo que la sociedad argentina ya sabe quién es Cristina y que eso no va... hasta los mismos peronistas se dan cuenta. La prensa internacional, esta derrota que sufrió el gobierno nacional, anoche ya hablaba de que... había ganado el peronismo, no el kirchnerismo, lo cual de alguna forma había cambiado la figura justamente de la derrota que ha sufrido Milei, ¿no? Si bien es cierto, son primos hermanos, más hermanos que primos, bueno, ya la figura de kirchnerismo internacionalmente había desaparecido ayer de la prensa, Bueno, Milei le ha dado otra posibilidad al peronismo a volver al poder en el 2027 a través de la figura de Kicillof, que es el gran ganador de las elecciones. Efectivamente. El chiquito colectivista es el gran ganador de anoche, Marcelo. Exactamente. ¿no? Marcelo, te agradecemos por tu tiempo, por tu atención, y obviamente te vamos a estar consultando cuando la información política si lo requiera. Que tengas buen día y una buena jornada. Un gran saludo a la audiencia. Muchísimas gracias. Fue Marcelo Arancibia charlando con los cronistas de la mañana. Bueno, Daniel, el día después. El día después, ¿no? El día después que lamentablemente, yo se lo comentaba a usted, ojo con lo que va a pasar el próximo día domingo, se lo adelantaba, si bien es cierto no lo hicimos al aire, decía, ojo que puede pasar exactamente lo mismo de lo que sucedió luego de la derrota que tuvo en las primarias Mauricio Macri allá en el año 15, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, sucedió y está sucediendo porque lamentablemente la situación minuto a minuto se está analizando de lo que sucede con los mercados internacionales y con el dólar en la República Argentina, ¿no? Bueno, lamentablemente esto, ¿no?, que recién lo adelantábamos, y que es que nuestros bonos a nivel internacional están en una caída tremenda, Daniel. Se están prácticamente regalando los bonos en Wall Street.